Hola a todos. A continuación presentaremos el consolidado del proyecto final del curso de Estática y Resistencia a Materiales. Mi grupo está integrado por Andrés Camilo Gallego, Andrés Fernando González y quienes habla Oscar Nicolás Cárdenas. Nuestro grupo corresponde al número 212019, raya 11, y nuestro tutor es John Erickson Barbosa Jaimes. A continuación, una pequeña introducción de qué se trató el curso y el proyecto. El curso Estática y Resistencia de Materiales hace parte del campo formacional disciplinar específico y está ubicado dentro del núcleo problemática efectividad operativa de las organizaciones a partir de la optimización de los recursos empresariales dedicados a los procesos y sistemas de productivos logísticos, perteneciente al núcleo integrado del problema de mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de las regiones como resultado del desarrollo económico a través de la gestión de diseño e innovación de productos, procesos, sistemas productivos y logística de las organizaciones. Contexto del proyecto. Dentro del proyecto se nos asignó hacer un tipo de cálculos para una cercha, teniendo en cuenta que mi grupo termina en 11, el número final es número 1, nos tocó la cercha tipo PART. La cercha tipo PAR a dos aguas cuyas barreras verticales trabajan a compresión, mientras que las diagonales lo hacen a tracción. Vamos a mirar específicamente el desarrollo. Nos dice el problema que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las hechas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las hechas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirá con un perfil de acero estructural a 36 ángulo de piernas iguales de la denominación L64 por 64 por 9.5, la cual podemos ver en el libro guía en la página A24. En la fase 2 se hizo la asignación del tipo de secha y se calculan las cargas externas que soportan la estructura. Como se habló inicialmente, en el apéndice C, en la página A24, encontramos el perfil de lámina acerado para ángulos y aquí encontramos las diferentes especificaciones que tenía o que tiene el ángulo que se nos asignó por el trabajo, el cual era el A64 L64 por 64 por 9.5. Dice que tiene un peso neto por kilo sobre metro, un área en milímetros cuadrados y tiene las variables X y Y del ángulo donde dependiendo del plano cartesiano de la ubicación y el espacio que ubica cada ángulo. Las longitudes de los elementos los tenemos en el cuadro, los cuales se hicieron a través de la serie de cálculos que se vieron en la fase 2. También encontramos en este cuadro la información del peso y las medidas de las tejas tipo Eternit con las cuales sería cubierto el área en mención. También encontramos las distancias entre las correas que debe tener como amarres para las cerchas. ¿Qué se hizo también en la fase 2? En la fase 2 se calcularon las cargas vivas, se calcularon las cargas muertas y de esa forma se distribuyen las cargas en los nodos de la estructura tal como se ve en la imagen. Actividades. En el trabajo de la fase 3 fue calcular las fuerzas internas de cada una de las barras de la cercha asignada por el método de los nodos y la clasificación como la transición T o de compresión por la letra C o la fuerza nula marcada con la letra N. Haciéndolo digamos del cuerpo libre para cada uno y resolviendo detalladamente, se introdujeron los valores en una tabla resumen. Tomar un tramo de la estructura que involucre solo 2 o 3 nodos para calcular la fuerza interna de la barra seleccionada y se utiliza el método de las secciones. Utilizando este resultado
como el criterio de verificación del valor encontrado para la misma barra por el método de los nodos. ¿Cómo se realizan los cálculos? Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar el equilibrio de las partículas de cada uno. Teniendo en cuenta la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D, y luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomarán la sumatoria de las fuerzas en X de la derecha y se tomará la sumatoria de las fuerzas Y de positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos estén en tensión, por eso se dibuja siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos, y el valor resultante negativo significa que está en compresión y si resulta positivo significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones X y Y para el equilibrio de las partículas y cada una se soluciona por el método de la eliminación de Gauss-Jordan por el sistema 2×2. Se calculan las fuerzas internas en cada una de las barras de las estructuras asignadas por el método de los nodos y se hará la verificación la verificación por el método de las secciones. Como vemos, se tomaron cada uno de los nodos en mención, se nombraron, bueno, ya estaban nombrados, se les colocó la carga a la que estaban sujetos, el ángulo de inclinación de los ángulos, y de acuerdo a las ecuaciones se fue desarrollando a uno a uno y se fueron sacando los valores de compresión y de tensión de cada uno de los nodos. Así hasta que obtuvimos nuestra tabla con todos los resultados de las fuerzas internas de los elementos y se pudieron definir cuáles estaban en compresión, cuáles estaban en tensión o cuáles eran los elementos de amarre. En la fase 4, en la fase 4, perdón, sí, se calculan y se clasifican los esfuerzos normales de cada una de las barras de las estructuras. Se hace la verificación aplicando el criterio del factor de seguridad del perfil estructural que preliminarmente se asignó en la fase 2 y si se hace necesario, pues se tendría que rediseñar el elemento. Entonces, las actividades es calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignadas y clasificarlas como tensión o compresión. Presentar los valores del esfuerzo en la tabla resumen. La segunda parte era calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo y los elementos de compresión se verifican sobre carga crítica, como las columnas de Euler. Si para alguna de las barras en el factor de seguridad es menor de 3, se debe redimensionar el elemento presentando los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Entonces vemos la cercha, vemos los cuadros con la información, el desarrollo del ejercicio. Para poder continuar con el desarrollo, pues nos volvemos a dirigir a la página A24, el apéndice de donde nos indican las propiedades del perfil laminado del acero en ángulos. Recordemos que para el caso de nuestro ejercicio, nuestras especificaciones eran el L64×64 por 9.5, el cual tiene un peso por metro cuadrado de 8.70, un área en milímetros cuadrados de 1120 milímetros cuadrados y la demás información que más adelante la veremos para qué se nos está utilizando. Debemos calcular el momento de inercia del área menor, que es Ix, que es igual a 0.405 por 0.45 por 10.000 metros por 1 millón de milímetros a la 4. Esto nos dio una X de 0.081 metros a la 4. Lo que quiere decir que cada área de la sección nos está cubriendo, hacemos los cálculos y nos está dando 0.0024 milímetros al cuadrado. Con esta información iremos en nuestra área de cada sección. Separamos los elementos de tensión y de compresión para manejar los factores de seguridad de acuerdo a lo solicitado. Los resultados de las ecuaciones son: tenemos los módulos gemelos, la fuerza que se da en kilonewton, la tensión
Si ya aquí están separados y los tenemos en tensión, ya sabemos cuál es el área que nos está ocupando el perfil. El perfil, hay que recordar que los dos ángulos estaban puestos en contracara, quiere decir que se está utilizando el doble del espacio y por eso nos marca 0,00244 milímetros cuadrados. En la tabla también encontramos el esfuerzo admisible, que este esfuerzo admisible lo calculamos con la fuerza dividida por el área del perfil. Continuamos con la siguiente, que es el factor de seguridad, que es el esfuerzo. Este esfuerzo Y ya lo encontramos en la anterior en la anterior slide, en la tabla de características, y para todo el perfil nos marca 250. Entonces el factor de seguridad se saca sobre ese esfuerzo, sobre el esfuerzo admisible, y nos da el factor de seguridad. Parte, que son los factores de seguridad para las barras en compresión. Acuerde que las dividimos en tensión y compresión, y con este sacamos el criterio de la carga crítica en las columnas de Euler. Entonces ya vamos completando las columnas. Ya sabemos que tenemos los gemelos A, B, F, G. Cada uno tiene su fuerza en kilonewton. En este caso son todos negativos porque están en compresión. Sabemos que el área del perfil, que es de 0,00224 metros cuadrados. El módulo de elasticidad, que también para todos es 200. La longitud del elemento, que ya los habíamos calculado en la fase 2. Y ahora procedemos a calcular la carga crítica, que la carga crítica la calculamos por la del pi al cuadrado, por el módulo de elasticidad, por el mínimo movimiento de la inercia del área, que también se calculó iniciando la fase 4, sobre la longitud del elemento al cuadrado. Ese valor ya nos lo arroja acá, que es el mínimo momento de inercia del área. Perdón, con el mínimo de inercia del área, y los demás valores calculamos la carga crítica. Ahora, para el factor de seguridad, entonces aplicamos la fórmula, es la carga crítica sobre sobre la fuerza admisible. Ya con la fuerza admisible tenemos el factor de seguridad. Si observamos en la tabla anterior y en esta tabla, todos los valores nos dieron arriba de 3, quiere decir que la cercha y los valores están calculados. Bueno, es un video, un resumen muy corto de todo el proyecto que se desarrolló. De antemano pedimos disculpas por los compañeros que no pudieron intervenir en el proyecto. Tanto ellos como en mi caso somos servidores del Estado, de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, y en este momento se encuentran desarrollando misiones, y por eso tomé la vocería de armar el video y poderlo publicar. Muchas gracias.